Las creepypastas llevan existiendo desde inicios de la década de los 2000, si no es que antes, y con esto, suele haber la duda de que personas escribieron las historias que por años, nos llenaron de miedo y no nos dejaban dormir por las noches. Hay tanto casos como Slenderman, que se sabe de sobra quién los creó, hasta otros mucho más misteriosos, no solo por su bajo perfil tras escribir sus historias, sino porque algunos de plano no se sabe siquiera quiénes son. En el video de hoy, vamos a repasar algunos casos de creepypastas cuyos autores son completamente desconocidos, o que si bien se sabe de quiénes son, no se suele saber qué fue de ellos. Muy buenos días, tardes o noches, queridos amigos. Soy el Dr. Knight, y sin más que decir, empecemos. T-Rex es un personaje emblemático de las creepypastas, tanto que al igual que Slenderman, ha aparecido en distintas webseries como un antagonista ya sea principal o secundario, como Everyman Hybrid o Whispered Fate. Esta criatura, parecida a un perro grande sin pelo, es conocida por acechar a sus víctimas por largos plazos de tiempo, así como aterrarlas al sentarse en sus camas, momentos antes de atacarles. Su historia más conocida relata una serie de encuentros con el ser a lo largo de los siglos, siendo el reporte más antiguo de la criatura antes del siglo XVII, y el más reciente en el año 2006, donde una mujer relata cómo T-Rex asesinó a su hija. Para entender la situación de T-Rex y su autor, tenemos que remontarnos al foro B de 4chan, a finales del 2005, donde un usuario anónimo abrió un hilo con la idea de crear un nuevo monstruo junto a los usuarios, y entre todas ellas una idea destacó, creándose otro hilo donde se describiría a la criatura. El monstruo era descrito como humanoide, con piel muy pálida, sin nariz ni boca, con 3 ojos verdes, y que normalmente observa a las personas que se le encuentran, a menos que se acerquen a él, pues en este caso, la criatura abriría una especie de boca, como si fuera un cráneo con bisagras que se abre en la barbilla, revelando muchos dientes pequeños, pero sin brillo. Este monstruo se convertiría eventualmente en Operación Crawler, aunque su nombre se cambiaría después a T-Rex. Al igual que Slenderman, T-Rex empezó a tener cada vez más popularidad, y múltiples personas contribuyeron al mito, hasta formar al personaje como lo que es actualmente. Posiblemente la contribución más importante, fue la que hizo el usuario Brian Somerville, de Something Awful, quien además de incluir una serie de relatos donde se contaban las experiencias de múltiples personas con la criatura, dio una historia de origen para el personaje. T-Rex era un humano que nació en el seno de un pequeño grupo de exiliados, quienes se vieron obligados a abandonar la comunidad y refugiarse en el desierto. Cuando el pequeño grupo se desmoronó rápidamente, los pocos que quedaron se vieron obligados a comerse a los muertos. Durante este periodo, el chico creció rápidamente, y acabó siendo el único superviviente. Brian hizo su origen con la intención de que fuera un tanto vago, pero aún así, suficiente para justificar el motivo y el porqué del personaje, y este origen es generalmente aceptado como canon. Con todo lo que les acabo de decir, es evidente que T-Rex no fue creado por solo una persona, sino por varios autores anónimos en 4chan que le dieron vida. A diferencia de Slenderman, que se sabe perfectamente que Victor Surge lo creó, es imposible determinar quién o quiénes crearon a T-Rex, y actualmente los hilos donde se creó el personaje parecen ser Lost Media. Incluso si Brian Somerville contribuyó mucho al personaje, la criatura llevaba existiendo mucho tiempo antes, por lo que no creo que sea viable atribuirle todo el trabajo a él. Así que, podríamos decir que T-Rex no tiene un solo autor, sino varios, y todos anónimos, desgraciadamente. El experimento ruso del sueño es una creepypasta sumamente icónica, y posiblemente una de las mejores para algunos. Relata sobre que a finales de la década de 1940, investigadores soviéticos realizaron un experimento con un grupo de presos, con el fin de probar los efectos de un gas inhibidor del sueño, que mantendría a los sujetos despiertos durante varios días, algo que en poco tiempo, se convirtió en una completa pesadilla, con los sujetos prácticamente convirtiéndose en bestias carentes de humanidad. Sobre quién escribió esta historia, también es bastante complicado determinarlo. Si vamos a la wiki de creepypastas, y a la versión más antigua de la página del experimento ruso del sueño, veremos que la persona que creó la página es un tal Orange Soda, y que la historia fue publicada en el tablero X de 4chan, basándonos en este enunciado, que declara que la historia ya era popular por ese lado.
Aunque la página de la wiki fue creada en el 16 de agosto del 2010, se sabe que la creepypasta existía mucho antes, al menos desde el 8 de agosto del 2009, si nos basamos en esta página de WordPress, que parece ser el sitio más antiguo que hace referencia a la creepypasta. La realidad es que, por desgracia, no existe suficiente información para determinar quién escribió esta historia, y conforme más investigaba, más me di cuenta de que, lo más probable en mi opinión, es que el experimento ruso del sueño haya sido escrita por un autor anónimo, algo que es muy común para creepypastas antiguas, o que iniciaron siendo publicadas en 4chan. Aún así, la popularidad de esta creepypasta fue tal que ha sido reescrita y readaptada varias veces, una de ellas por Jeremy Bates, quien hizo una novela llamada El experimento del sueño, que claramente está inspirada en la creepypasta del mismo nombre. Por ahora vamos en muy mala racha, con 2 creepypastas de las que no sabemos quiénes las escribieron, pero no se preocupen, porque llegó la hora de hablar de... Smile JPG es una creepypasta con una premisa bastante simple, una imagen donde presuntamente habita una entidad demoníaca, parecida a un husky siberiano, que atormentará a sus víctimas incluso en sus sueños, para que así difunda la influencia de la imagen. Al igual que las 2 creepypastas anteriores, Smile JPG se origina en 4chan, siendo publicada en 2008 en el tablero paranormal de este sitio, y la primera imagen vinculada a la historia es esta, que presenta a una criatura demoníaca con una larga sonrisa con dientes humanos, y huellas dactilares ensangrentadas. A partir de aquí, la historia se empezaría a republicar en otros sitios, como Urban Dictionary, e incluso se hicieron otras imágenes, como la que están viendo en pantalla, porque sí, esta nunca fue la imagen original, pero iremos a este punto más adelante. Se preguntarán, ¿cómo es posible que este caso sea distinto a los anteriores? Y la respuesta es simple, y es que hay una persona que lleva mucho tiempo proclamando ser el autor de este perrito chistoso, tanto de la historia, como de la imagen, y su nombre, es Michael Loach. Aunque mucha gente haya dudado de sus afirmaciones, la realidad es que existen pruebas sólidas para decir que él escribió Smile JPG, no solo porque de por sí, en su propio sitio web aclara ser un escritor de horror, sino que Michael, al hacer su hilo explicando el por qué él creó a Smile JPG, menciona detalles bastante concretos y que una persona normalmente no tendría, como darse el lujo de aclarar cuál es la imagen original, y es que sí, Michael dijo que esta imagen, la que muchos solemos asociar como la original, en realidad vino después de esta, pues Michael dice que no tenía intenciones con que la criatura de la imagen fuese un perro, y ya me dirán ustedes qué tiene de parecido un perro con esta cosa. Michael reconoce, de todos modos, que sí usó de referencia a un husky siberiano para la imagen, pero que distorsionaría enormemente, para así darle un aspecto más impactante e inquietante. Entonces, ¿por qué la gente asocia a Smile Dog con un perro? Bueno, la respuesta es simple, y es que al igual que los fans de Jujutsu Kaisen o de Chainsaw Man, en general el internet no tiene comprensión lectora, porque incluso en la creepypasta se aclara que la criatura de la imagen no se parece casi en nada a un perro, y aún así se creó la idea de que el ente que vemos es un perrito. Pensarán que es totalmente posible que este no sea el caso, y que Michael está buscando atención, pero la propia creepypasta tiene pistas que señalan a Michael Loach como el autor de la historia. Empecemos con que el narrador de la historia en el post de 4chan, cuyo nombre es JML, concuerdan perfectamente con las iniciales del nombre de Michael, J. Michael Loach, quien ha dicho anteriormente que el narrador de la historia pretende representarlo a él. Además, Michael ha dicho ser fanático de un escritor argentino, Jorge Luis Borges, y una de sus historias se llama El Zair. Convenientemente, el correo de la persona que le envía la imagen de Smile JPG al narrador, es elzair82@yahoo.com. Por si esto no les convence, resulta que unas semanas antes de publicar su historia en 4chan, Michael Loach la publicó en el servidor de alojamiento de Facebook de su universidad, compartiéndolo con sus amigos. Este es, de hecho, el reporte más antiguo de la historia, publicándose el 9 de septiembre del año 2008, demostrando que efectivamente, Michael es el autor de la creepypasta y de la imagen. Adicionalmente, Michael Loach a día de hoy tiene las imágenes que usó para crear la foto del perro demoníaco, y cree que va a liberar los recursos cuando ya a nadie le importe su historia.
1999 es considerada una de las mejores creepypastas de todos los tiempos, y aunque yo no iría tan lejos, pues la historia tiene unos cuantos problemas y cosas que no me convencen, es innegable que es una muy buena creepypasta. Por si no lo saben, la creepypasta muy resumidamente va sobre un programa infantil perturbador, el cual el protagonista investiga en un formato similar a un blog, y así va desarrollándose la historia, con múltiples entradas que analizan los episodios de la serie. La historia de su autor es cuanto menos interesante, pero para llegar a esta, tenemos que tener algo muy en claro, y es que originalmente, la creepypasta estaba disponible en la wiki angloparlante que todos conocemos, y fue aquí donde se hizo conocida, al igual que muchas otras creepypastas. Esta versión de la creepypasta fue subida por un usuario llamado Giant Engineer, e incluía elementos como una entrada totalmente nueva, episodios nuevos del programa, y otro show completamente distinto llamado Booby, que pretendía parodiar una serie llamada Ubi. El detalle recae en que muchos detalles de algunos episodios parecían plagiar videos de Alan Tutorial, una especie de serie de comedia y horror, donde se explicaban tutoriales cada vez más perturbadores. No solo eso, sino que en un plot twist que nadie vio venir, apareció el verdadero autor de 1999, llamado Camden Lamont. Camden proclamó que Giant Engineer había plagiado su historia, añadiendo también nuevos elementos a la misma, como el show de Booby, y posteriormente subiéndola a la wiki de creepypastas. Se preguntarán, ¿qué fue lo que hizo Camden después? Bueno, digamos que como a toda persona normal, no le hizo nada de gracia que plagiaran su trabajo, así que prosiguió a poner derechos de autor sobre toda lectura de la versión plagiada de 1999, e incluso publicaciones de Reddit y resultados de Google, a tal punto que la versión plagiada es casi imposible de encontrar. Esto, lógicamente, armó un drama inmenso alrededor de la historia, tanto que en la actualidad, no es posible encontrar a 1999 en la wiki de creepypastas, pero, ¿cuál fue el desenlace de todo esto? Bueno, se realizaron muchas investigaciones para comprobar si Camden decía la verdad, o si estaba mintiendo, e incluso Slimebeast, autor de Abandonado por Disney y Fandimout, realizó su propia investigación para dar sus propias conclusiones. Para hacerle el cuento corto, aunque Slimebeast concluyó que Camden estaba mintiendo, habían ciertos errores en la investigación que realizó, pero de todos modos, los resultados más frecuentes eran que Camden mintió, y que la versión que supuestamente estaba plagiada siempre fue suya, pero, ¿por qué Camden haría todo esto? Si recapitulamos todo lo que mencioné anteriormente, recordarán que 1999 fue acusada de ser un plagio de Alan Tutorial en algunas partes, y no fue hasta poco después que apareció Camden, diciendo que la versión de la wiki no era suya, y que la subió otra persona plagiando su trabajo. Con toda la evidencia que se acumuló en las investigaciones, como errores de escritura o incoherencias extrañas en las fechas de las entradas, lo más probable es que Giant Engineer, el usuario que subió la creepypasta a la wiki, y que Camden Lamont, el presunto autor de la creepypasta, sean la misma persona, y que todo el drama que hizo fue para desviar la atención del plagio a Alan Tutorial. Además de esto, seamos lógicos, siguiendo las palabras de Camden al pie de la letra, ¿qué tan probable es que él no se haya dado cuenta que su historia era popular, que una versión plagiada estaba rondando por el internet con el mismo nombre, y que estaba en un sitio web de historias de horror extremadamente popular? A este punto, esto no se puede considerar una mera coincidencia, es de plano imposible, si es que incluso los autores de creepypastas reconocidas se dan cuenta eventualmente de la popularidad de sus historias. Creo que esta es la conclusión más frecuente que se da en este caso, cosa que sinceramente me apena en cierto modo. 1999 es una historia bastante buena, y ver que su autor se puso arrogante es, cuanto menos, lamentable. Lagging Jack es otra de las creepypastas más conocidas de todos los tiempos, incluso si sus dos historias son mediocres en el mejor de los casos, una relatando la experiencia de una madre soltera y su hijo con el payaso asesino, y otra donde se cuenta su origen. Justamente, una de las mayores sugerencias en los comentarios de mis videos, era que hablara de Snuff Bomb, el creador del personaje, y aunque inicialmente creí que no habría nada importante, la realidad es que sí que lo había. Steve Aikins, también conocido como Snuff Bomb, fue acusado en 2014 por conductas sexuales inapropiadas, por decirlo menos, por no decir que varias mujeres lo acusaron de acoso sexual e incluso, una usuaria de DeviantArt alegó que expuso repetidamente y se lo bruxan por Skype frente a ella y su amiga menor de edad.
Como suele pasar con estos casos, estas acusaciones no llegaron a más, y Snazbomb siguió impune por mucho tiempo, haciéndose un canal donde narraba creepypastas, y haciendo múltiples colaboraciones y pocas con otros usuarios, uno de ellos llamado Snazcast, los cuales tenían humor negro y chistes provocativos, y otro llamado Spooky Scary Spirals. No sería hasta el 12 de octubre del 2021, 7 años después de sus acusaciones del 2014, que volverían a acusar a Snazbomb de acoso sexual y grooming, pues este último tuvo interacciones inapropiadas con una menor de 17 años, e incluso acosó a otra chica por videollamada. Snazbomb rápidamente se dio cuenta de que cometió un error, pero en lugar de admitirlo y disculparse como una persona mínimamente decente, huyó, borrando su Discord y todas sus otras redes sociales, haciendo que actualmente no se sepa ni siquiera su paradero, solo quedando archivos de su contenido antiguo. Y para terminar, voy a mencionar rápidamente datos sobre distintos autores de creepypastas, que debido a la falta de información o de algo verdaderamente interesante, decidí omitir. El autor del Vicious de Calamardo no tiene un alias fijo, pero se manifestó en Reddit, adjuntando pruebas de que él es el autor de la historia, como una captura de pantalla del primer post relacionado a la creepypasta, en 7chan. No dijo mucho más además de agradecer el apoyo que recibió su historia. El autor de SuicideMouse.avi, tras una serie de investigaciones, fue identificado como Alexander Kulafi, un reportero de noticias de Nintendo. Aunque todos saben quién es Victor Surge, me veo en la obligación de señalar que, contrario a lo que algunos señalaban en los comentarios de mi video anterior, él jamás se vio involucrado en algún tipo de polémica, y ni siquiera está en contacto con la comunidad de creepypastas. Él está tranquilo, felizmente casado y publicando ocasionalmente cosas en su Instagram. Y finalmente, existen dos versiones de Jane the Killer, la original, llamada Jane Richardson, y la posterior y más popular, llamada Jane Arkansas. Esta última fue creada por Pastastalker64, y encima sin el permiso de Mr. Angry Dog, autor original del personaje. Aún así, ambos llegaron al acuerdo de que ambas versiones existirían como personajes individuales. Y eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Fue bastante interesante realizar este video, aunque sinceramente, creo que me gustaría dejar un poco más de lado el hablar de los autores de creepypastas reconocidas, más que nada para darle un poco más de variedad al canal, solo un poquito. Como siempre, pueden apoyarme dando un like y activando la campanita, suscribiéndose, y compartiendo el video con sus amigos. Ya sin más que decir, soy el Dr. Knight, y nos estaremos viendo pronto. ¡Hasta luego!